Queridos amigos del Estímulo, para mí es un honor darle la bienvenida a esta entrevista a Ana Isabel Aguilera. Ana Isabel es economista, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad, del Instituto Harris de la Universidad de Chicago y acaba de ser acreedora del Harris Rising Star Award, que se le da al alumno, al exalumno más destacado del año, en este caso por su trabajo con la migración, en particular con la migración venezolana. Pero yo creo que antes de llegar a la migración venezolana, pues tenemos varios temas que tocar en esta entrevista, Ana Isabel, y la primera es tu trabajo en Venezuela, o sea, tú empezaste estudiando economía y a la vez estudiando biología en la Simón Bolívar, no estabas segura de qué era lo que querías hacer. ¿Por qué terminaste optando por la economía y no por la biología? La razón es por la economía. Yo digamos, creo que soy como una científica de corazón, y yo había hecho mi tesis del colegio, del bachillerato, con un equipo del IBIC, en biología, ¿no? Antes de entrar en la carrera. Y ahí vi que pasaban mucho trabajo. Yo creo que los científicos del IBIC son unos héroes nacionales, ¿ok? Los, En aquel momento, que esto fue hace millones de años, ¿no? En el 2002, no sé, hace 20 años por ahí, yo dije, bueno, no, esto no es lo que yo quiero necesariamente, y bueno, todavía leo mucho de genética, yo quería ser como ingeniero genética, pero bueno, tampoco había una especialización que yo pudiera estudiar eso, era solo bioanalista, y bueno, y también quería vivir medianamente bien, y la carrera de economía yo creo que me daba un kit muy completo de actividades y muchas opciones, ¿no? Donde yo pudiera trabajar. bueno, tú sabes que yo me siento identificada contigo en eso, porque yo soy ingeniero de sistemas y mucha gente me pregunta que si yo siento que yo perdí el tiempo estudiando ingeniería. Digo, pero ¿cómo va a haber perdido el tiempo estudiando ingeniería? A mí la ingeniería me dio una claridad de pensamiento que no lo hubiera obtenido con ninguna otra carrera que hubiera estudiado. Y por eso yo puedo escribir claro y por eso mucha gente me entiende, porque cuando tú escribes tú le quieres llegar a un gran público. Y yo me imagino que cuando eres economista, pues también, o sea, porque tú estás manejando, o sea, la economía es lo que mueve el mundo. Entonces tú estás en el meollo del asunto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo llegaste al Banco Mundial? Bueno, yo en Venezuela comencé trabajando en la banca comercial, estudiando la carrera, pues trabajaba y estudiaba, trabajé en el banco mercantil, de ahí pasé a la consultoría privada, trabajé en ODH Consultores, que fue mi gran escuela, ¿no? Ahí comencé a trabajar con gobiernos locales, luego de ahí salté a la CAF, ¿Cómo ¿ok? se llaman los consultores, perdón? ODH Consultores. Ah, ODH, ok. Ujú. De ahí pasé a trabajar en la CAF, ya yo ahí tenía, digamos, claridad de que me quería ir a estudiar una maestría fuera y pues la CAF me permitía ganar experiencia internacional y también en aquel momento, no sé si sigue siendo una remuneración en dólares que me permitía ahorrar, ¿no? En la CAF trabajé en el equipo de competitividad y desarrollo de políticas públicas, luego llegué a la Universidad de Chicago a hacer mi maestría, especializándome en temas de política urbana, de desarrollo de ciudades, siempre desde el lado económico, ¿no? O sea, no desde el lado urbanístico, sino desde cómo hacer que las ciudades sean más productivas, más sostenibles, cómo conectar mercados, ¿no? Y ahí pues llegamos a Washington porque mi esposo comenzó a hacer un programa de doctorado en economía y pues bueno, yo comencé a buscar trabajo, ¿no? Y Vamos a parar ahí un bueno, momento porque ahí hay una historia de amor. Ustedes se conocieron en la universidad, ¿verdad? ¿Eran compañeros de clase? bueno, Eso, ¿cómo? esa es una gran historia. Ajá, cuéntame. Eh, Esa es una historia de un amor muy persistente. Nosotros nos conocimos el primer año de la carrera de economía. Mi esposo pues en aquel momento pues no nos conocíamos, se hacía un torneo de fútbol, ¿ok? Y yo era bastante deportista y pues yo participaba en el equipo femenino, ¿no? Y ahí él dice que él me vio y quedó flechado, a mí también me gustaba él, pero bueno, éramos muy jóvenes, ambos tuvimos, digamos, relaciones largas en la carrera, siempre quedamos siendo amigos,
Y al principio a mí él como que no me caía tan bien porque jugábamos Monopolio, siempre terminábamos peleando, ¿no? En los grupos de amigos, pero éramos muy amigos, digamos, del mismo círculo de amigos, ¿no? Luego pasó también, y yo creo que esto es muy importante en nuestras vidas, a mí me gusta mucho bailar y me gusta mucho bailar salsa, ¿ok? Y pues en aquel momento él era mi compañero de baile, pues porque, digamos, la persona con la que yo estaba en ese momento, pues no le gustaba tanto bailar y siempre bailaba yo con Daniel Pereira, que es mi marido. Y bueno, por supuesto que había una conexión muy importante y luego también comenzamos a tomar las mismas electivas al final de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, esa relación se fue solidificando. Después cada uno terminó, digamos, con las relaciones que teníamos en ese momento. eh, y fue un amor, digamos, como ganado a pulso, ¿no? Porque a pesar, digamos, no te imaginarás todos los chismes, ¿no? Que habían alrededor de eso, fue un amor genuino, ¿no? Que fue naciendo muy gradualmente y yo siempre le doy gracias a la vida de que no tuvimos nada al principio de la carrera, que estábamos muy jóvenes, sino al Probablemente era final. terminado, claro, claro. Claro, mucho más maduros, ¿no? Entonces, comenzamos más bien justo ya después de terminar, ¿no? Nuestra carrera, realmente ahí, después de eso es que comenzamos a salir y nos casamos al año, absolutamente yo convencida de que ese era el hombre de mi vida y era con el que me quería casar. Además lo conocía en todas sus facetas, conocíamos los lados oscuros, los lados claros, lo bueno y lo malo. Claro. Y bueno, es un amor que ha durado hasta ahora. Ahora tenemos 2 hijos y seguimos aquí igual de enamorados y bailando salsa. Qué bello. ¿Y cuántos años de casados tienen ya? Tenemos 12 años de casados, cumplimos ¿Y la los semana que niñitos qué viene. edad tienen? Nuestro hijo mayor, que es Joaquín, tiene 5 años y nuestro hijo menor, Nicolás, cumplió esta semana 3 años. Bueno, están chiquitos todavía, o sea que ustedes también se dieron su tiempo para tener hijos, ¿no? Sí, sí, fue un amor que disfrutamos mucho antes de tener los hijos. Bueno, porque los bebés de verdad que son un trabajo y te cambian totalmente la vida, aunque te aumentan la felicidad exponencialmente, ¿no? Sí, Ok, totalmente. quiero entrar un poco más a lo que aprendiste en Harris, porque yo creo que haber estudiado en Harris es prácticamente como haber estudiado en una universidad de la Ivy League, y quizá la Universidad de Chicago no es una universidad de la Ivy League, porque la Ivy League son universidades del noreste de los Estados Unidos, pero digamos que es tan competitiva y tan... O sea, llegar a Harris ya era de por sí un triunfo. Cuando tu marido dice se va para Washington a hacer un doctorado, tú tenías contactos en Washington, perdón, en Chicago, pero no en Washington. O sea, ¿cómo fue esa llegada a Washington? No, efectivamente, yo creo que siempre fuimos muy conscientes de la oportunidad que significaba estudiar en la Universidad de Chicago. O sea, yo creo que para mí, yo sabía que ahí nos estaba cambiando la vida. En algún grado de conciencia yo decía, bueno, aquí se nos está abriendo un poco el mundo, ¿no? Y bueno, ambos venimos, digamos, de un background bastante clase media y fue para nosotros realmente un pivote, ¿no? En nuestras vidas. Y siempre le vamos a estar agradecidos. Además, fuimos inmensamente felices en Chicago, ¿no? Efectivamente, yo me había enfocado en hacer muchas redes, ¿no? Había trabajado con el alcalde de Chicago, que había sido además el jefe de gabinete de Barack Obama, entonces, bueno, era un tipo muy conectado, muy sui generis en su estilo de liderazgo, muy latinoamericano, ¿ok? Un poco controversial, pero había sido una experiencia valiosísima porque yo había trabajado en el programa de pasantías, digamos, de la alcaldía de Chicago, la primera inmigrante que participaba en ese programa, y él traía como gente de las mejores universidades de Estados Unidos para trabajar directamente en la oficina del alcalde, ¿no? Entonces, para mí fue wow, ¿no? La gente con la que yo trabajé ahí después fue viceministro de Defensa en Estados Unidos, lideran, digamos, CEO del Hub de Manufactura e Innovación en Chicago, o sea, gente con muy alto perfil, ¿no? Para mí fue una gran experiencia de aprendizaje, incluso en la parte, digamos, migratoria, ellos no sabían ni siquiera cómo identificarme, ¿no? Para la alcaldía de Chicago también era una experiencia nueva, cómo contratar a un estudiante internacional, nunca lo habían hecho, ¿no?
¿Y te contrataron bajo qué premisa o para qué trabajo? Era un programa que se llamaba Mayoral Fellowship, que todavía sigue, que es básicamente como digamos, el programa de pasantes o de innovación, digamos, del alcalde, ¿no? Entonces éramos un grupo de 22 personas que trabajábamos directamente para el alcalde en diferentes iniciativas, ¿no? ¿Y tú podías escoger la iniciativa o ellos te la asignaban? Habían algunas prioridades ya identificadas, pero nosotros podíamos innovar, digamos, dentro de eso y proponer ideas dentro de las áreas temáticas, ¿no? Que había ahí. Entonces, por ejemplo, había temas de modernización de banca, de inclusión, de trabajo con la policía, ¿no? De Chicago, que es un tema siempre un poco controversial, de la política educativa. So, bueno, ahí vivimos de todo tipo de experiencias que tú te puedas imaginar. Chicago es una ciudad muy, muy, muy compleja. Y yo creo que ahí aprendí una lección muy importante, que es que tenían los mismos problemas que nosotros enfrentábamos en Venezuela y aprendí que no era un tema de dinero. El presupuesto de la alcaldía de Chicago era, no sé, 100 veces cualquier alcaldía en Venezuela, pero tenían exactamente los mismos problemas. Entonces, este es un problema institucional, no es un tema de plata, es un tema de cómo se hacen las cosas. Un problema estructural, peor todavía, ¿no? Porque es en la concepción en donde están fallando las políticas que se están implementando, ¿no? Sí, eso fue muy importante. Y bueno, luego llegamos a Bien, Washington. dejaste un legado entonces de darse cuenta de que el problema era estructural y no institucional, ¿no? Bueno, Ok, sales de ahí, deciden irse a Washington, que también fue un acto de amor, irte con tu marido para Washington sin tener trabajo. Además que me imagino que ustedes habían gastado sus ahorros pagando los estudios, aunque entiendo que también tuviste parte de una beca en la Universidad de Chicago. sí, tuvimos ambos becas. De hecho, él tenía una beca más grande que la mía. Yo me gané una otra, digamos, por otro lado, y tratamos de negociar con la escuela, que bueno, ese era el sitio donde nosotros queríamos ir, si podían hacernos como un paquetito juntos, ¿no? Ajá. Eh, y felizmente lo hicieron. También tuvimos muchísimos problemas con lo que era entonces CADI. Bueno, no te podrás imaginar, no me pagaron, a mí me trataban como la esposa, bueno, hacer un rollo. Pero finalmente todo salió bien, también hay que decirlo, y pudimos estudiar, ¿no? Nosotros veníamos con los ahorros contados, o sea, teníamos los meses literalmente el presupuesto contado, y claro, él me había un poco acompañado, ¿no? En mi sueño de ir a estudiar a Chicago, y yo, digamos, lo acompañé a él en su sueño de ir a estudiar a Washington su doctorado, ¿no? Eh, Aquí hubo un reto muy importante, fue que yo no conseguía trabajo, porque yo quería trabajar en gobiernos municipales, en alcaldías, y no calificaba por mi condición de internacional, de migrante, no calificaba para ningún trabajo en gobierno, ¿no? Y todavía es el caso. Entonces, pues era muy difícil en ese momento y como yo venía de un background de haber trabajado en banca multilateral, porque había trabajado un par de años en la CAF, pues bueno, el Banco Mundial me ofrecía, digamos, algo relativamente parecido y ahí comienzo a trabajar en el equipo de desarrollo de ciudades, ¿no? En el equipo urbano del banco. Ujú. O sea que tú sentiste también en carne propia lo que sienten muchos inmigrantes que están calificados y que llegan y que son rechazados simplemente por el hecho de ser inmigrantes. Completamente, completamente, y al día de hoy, pues es algo que vivimos. De hecho, digamos, yo tengo una visa muy privilegiada acá porque el Banco Mundial nos emite, digamos, una visa diplomática, pero por ejemplo, la renovación del permiso de trabajo de mi esposo se tardó más de 10 meses, que es una experiencia que vive todo el mundo, sea migrante de cualquier condición, y bueno, estuvimos todo ese tiempo, digamos, sin que él pudiera trabajar legalmente y de ahí surge la idea de tener un negocio de cachitos, yo lo llamo los cachitos migrantes, ¿no? Porque son como cachitos que fusionan comidas de Venezuela y de otros lados, rellenos, ¿no? Que se llama Panateca, valga la cuña comercial. Pero bueno, surge de justamente un problema en los plazos y en los procesos para tener un permiso de trabajo legal, incluso en un país como Estados Unidos, además para una persona como él, que está altamente calificada, que estudió en Estados Unidos y que había estado hecho un Claro, ¿no? doctorado ¿En qué es el PhD de Daniel? en economía. ¿Y él está trabajando ahorita solamente con los cachitos o, o tiene dos trabajos?
Tiene dos frentes abiertos como muchos otros migrantes que trabajamos. Trabaja como consultor para el Banco Mundial y también tiene, digamos, el negocio de Panamá. Oye, pero qué bien, ¿no? Ahora, tú entras en el área de migración por una casualidad. Cuéntame de eso. Bueno, yo trabajaba, como te decía, en el equipo de desarrollo de ciudades. Ahí estábamos usando imágenes satelitales de altísima resolución para identificar y mapear ciudades, 40 ciudades africanas, ¿ok? Para tratar de hacer literalmente los mapas de las estructuras, de dónde estaban las industrias, ¿no? Y a raíz de eso, que en aquel momento era muy innovador y felizmente ya se ha masificado el uso de esa tecnología, nos contacta el equipo del Banco Mundial que estaba trabajando en la respuesta de refugiados sirios en Líbano, Jordania y el sur Ah, tú de estabas Turquía. en el Banco Mundial, o sea que es un Sí, equipo de otra área del Banco Mundial el que te contacta. Ok. correcto, ¿no? Entonces ellos me contactan y me dicen, mira, tenemos un problema, queremos saber cuántos sirios hay en el Líbano, pero el problema es que no sabemos ni siquiera cuántos libaneses hay porque el último censo se hizo en 1932 y eso era el año 2013, 2014, ¿no? Entonces, Tienes bueno, muchas cosas habían cambiado en los últimos 90 años, ¿no? 81 años después. Sí. Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue utilizar imágenes de alta resolución para tratar de aproximar el número de personas que había en el país. No podíamos exactamente contar personas, pero sí podíamos contar estructuras, cuántos edificios, cuántas casas hay y a tener algunos supuestos, ¿no? Si el edificio tenía 3 pisos, más o menos, y un ancho determinado, podíamos saber que ahí habían, por ejemplo, 6 apartamentos y con eso estimábamos un número, ¿no? Una cosa muy importante que yo creo que es típico del gentilicio venezolano es que yo había trabajado antes con imágenes que comprábamos directamente de los satélites y que eran muy, muy costosas porque era para ciudades, que generalmente son, digamos, espacios relativamente pequeños, ¿no? Comparado con un país entero. Aquí el reto era cómo hacerlo para todo el Líbano, ¿ok? Y entonces a mí se me ocurrió escribirle a la NASA, ¿no? Y decir, bueno, ellos tienen que tener estas imágenes. Yo les voy a escribir a ver si nos las dan gratis, ¿no? Porque era para un tema humanitario. Y bueno, yo creo que insistí, como puede hacer cualquier buena venezolana, como diciendo, no, voy a negociar, voy a negociar. Y felizmente se estableció la primera alianza del banco para compartir estos datos que eran muy, muy, muy costosos Bien. de manera humanitaria. Bueno, pero en el banco estarían fascinados de tener eso, de por lo que habían pagado un dineral y ahora tenerlo de manera gratuita, ¿no? Y además me imagino que con unas resoluciones increíbles, ¿no? Sí, no, era una cosa, o sea, son 1 metro de resolución, o sea, es una cosa realmente, puede ser hasta escalofriante. ¿Cómo pasas del trabajo con los migrantes sirios en el Líbano a los migrantes venezolanos? Bueno, yo creo que la experiencia en Líbano me permitió no solo trabajar con datos satelitales, sino luego yo me fui al campo, ¿no? Y trabajé, digamos, digamos, en el contacto directo, en hacer entrevistas con familias sirias, palestinas, y ahí aprendí mucho, no solo sobre los datos, sino sobre los problemas que enfrentaban esta gente para integrarse, los problemas que enfrentaba la comunidad de acogida que decía, no, esto es demasiado, no puedo, ayúdenme, ¿ok? Y también los instrumentos que tenía el Banco Mundial y organizaciones aliadas, como la Organización Internacional para las Migraciones o el ACNUR, para ayudar a los países a responder, ¿no? Entonces, cuando en 2018, digamos, explota o está, digamos, el pico del éxodo venezolano, que ha venido en olas, pero digamos, ahí hubo un momento muy importante, un grupo de colegas del Banco Mundial, pues nos juntamos, que habíamos tenido experiencia en otras regiones y dijimos, aquí nosotros podemos hacer algo y somos un actor que podemos traer algo a la mesa, ¿no? Tanto en movilización de recursos como en asistencia técnica de traer el conocimiento de lo que había funcionado bien y lo que no había funcionado bien en países del Medio Oriente, de África y de Asia. ¿Qué te funcionó bien y qué no te funcionó bien en el Líbano? Bueno, a mí, digamos, los equipos que trabajaban, ¿no? Yo creo que voy a comenzar por lo que no funcionó bien, ¿ok? Ajá. Una de las cosas que a mí más me impactó es haber visto cómo cerraban Santa Marías de negocios sirios solo porque eran extranjeros, ¿ok? O porque no tenían una licencia, ¿no? Pero eran negocios establecidos y cerraban la Santa María, ¿no? Y yo decía, pero Llegaba la policía libanesa y lo cerraba.
claro, las autoridades libanesas y lo cerraban, ¿no? A veces era la policía, pero también podía ser, por ejemplo, la ciudad, la alcaldía, porque no tenía el permiso de ocupación. Que yo estoy de acuerdo, digamos, en que todo se debe regular y tienen que seguir las reglas, pero era una persona, digamos, desde el punto de vista humano, que había logrado salir de Siria, ¿ok? Establecerse en el Líbano, tener suficientes recursos para montar un negocio, tener un local, porque no era un vendedor ambulante, no, no, un local, un establecimiento comercial, contratar gente que muchas veces eran libaneses y luego le cerraban la Santa María, ¿no? Y yo decía, wow, qué difícil, ¿no? Facilísimo. Y tampoco entendía yo cómo eso beneficiaba al Líbano, porque justo en un contexto de crisis económica, esos comercios estaban empleando gente y generando un valor económico y social importante, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una primera lección muy importante, agilizar los procesos de movilidad y empleo tan rápido como fuera posible para que esa gente pudiera contribuir. ¿Y hubo receptividad de parte del gobierno libanés? En aquel momento, digamos, yo creo que sí. Otro error importante fue, y eso ha evolucionado mucho, perdón, para terminar esa idea, ¿no? O sea, yo creo que eso fue un gran aprendizaje que se vincula con otro tema que era la restricción de movilidad, que es tener a las personas en campos de refugiados, en campos de palestinos, en campos de sirios, ¿no? Eso yo creo que no funciona por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, en Jordania, Zaatari, que era un campo de refugiados donde trabajamos, es ahora la cuarta ciudad más grande de Jordania, ¿ok? Una cosa que tiene una muralla, que tiene una garita donde entras, ¿no? Y tú para ir a trabajar, por ejemplo, necesitas que el vigilante te dé un permiso y ahí se generan, como sabemos nosotros, todo tipo de dinámicas, ¿ok? Ilícitas y no lícitas, ¿no? Que genera corrupción y que genera además fricciones económicas, ¿no? Entonces, tener a la gente encerrada en una muralla no necesariamente es la mejor política económica para que esas personas puedan contribuir, ¿no? Y yo creo que la tercera es que la condición de refugiado o de migrante es algo que te pasa, pero no es que te define, me explico. Muchos refugiados pueden ser profesionales, doctores, arquitectos, pero bueno, les pasó que tuvieron que salir corriendo, pero no es que los define su identidad, ¿no? Lo que sí te puede definir es que tú no puedas usar esa habilidad para proveerle a tu familia. Eso sí te puede deprimir, te Claro, puede, pero eso ¿no? lo que te define es el país receptor, pues que está viéndote como un problema y no como una oportunidad. Exactamente. Ujú. Ok, entonces ahora vamos a la migración venezolana. Ya habías tenido no solamente la experiencia trabajando remotamente, sino que tú misma habías estado en el Líbano, fuiste a Jordania también. A Jordania no pude ir, pero eso fue por un tema, digamos, logístico de visas, por cierto. Bueno, a Jordania tienes que volver a conocer Petra. Sí, dicen que es espectacular. Es espectacular. Eso es una cosa que tienes que ir de todas, todas. Ok, regresas a Washington y sigues con el tema de la migración. Es el 2018 que, como tú bien dijiste, es un año pico en la diáspora venezolana. Ahí se empezó a salir gente como arroz. ¿Qué pasó? Bueno, ahí nos juntamos un grupo de colegas del banco y dijimos, mira, nosotros aquí tenemos instrumentos y experticia para apoyar, ¿ok? Al principio, yo ya estaba trabajando en la región de América Latina, y entonces dijimos, bueno, juntémonos a preparar algunas notas, ¿no? Sobre cómo podemos apoyar. La mayoría de los países de acogida de ese éxodo venezolano están en América Latina, ¿ok? Aunque mucha gente se va para Estados Unidos, España, la gran mayoría se queda en América Latina. Entonces nos tocaba trabajar con países como Colombia, como Perú, como Ecuador, que no necesariamente tenían marcos de respuesta para esto. Por ejemplo, los organismos migratorios en estos países, y pasa lo mismo en Centroamérica, tenían años trabajando, pero para atender a su diáspora, no estaban acostumbrados a recibir personas, ¿no? Entonces hay un cambio muy importante a nivel institucional de adaptar todo el aparataje regulatorio, institucional y de coordinación para poder recibir a estas personas. ¿Qué significaba recibirlos? Bueno, darles un documento o un número, ¿ok? Pero digamos, contarlos, recibirlos y darles acceso a las escuelas, a los hospitales, a los servicios públicos, eh,
yo creo que aprendieron de las experiencias bueno, que habían tenido otros países similares en otras regiones del mundo, ¿no? Como Ahora, ya pero lo decía. fíjate, por ejemplo, en el caso de Colombia en particular. Quizá la primera o una de las primeras oleadas de la diáspora que se va de Venezuela son colombianos que regresan a su país. Y Colombia no es un país petrolero, aunque tenga petróleo, aunque tenga Colpetrol, Ecopetrol. Entonces, ellos no están preparados ni siquiera para recibir a sus connacionales. Me acuerdo el alcalde de Cúcuta en un determinado momento diciendo, yo no puedo, o sea, esta ciudad no tiene cómo, y tenía razón, porque entonces tú empiezas a pensar, las escuelas, la electricidad, el agua, las Claro. cloacas, o sea, es toda la estructura de ciudad para recibir a marejadas de gente que te estaban llegando desde otro país y con una cantidad de problemas. O sea, entonces de verdad que llegaran ustedes ahí fue como algo providencial. Sí, y yo creo que otra de las cosas que aprendimos es que, digamos, uno no piensa típicamente, bueno, el Banco Mundial para Migración, ¿no? Sino que, digamos, trabajamos con organizaciones internacionales, agencias de Naciones Unidas y otros socios en movilizar lo mejor que cada uno pueda traer, ¿no? Nosotros no somos, por ejemplo, una agencia humanitaria de respuesta rápida, ¿no? Nosotros nos enfocamos en cómo se integra esa gente a mediano y largo plazo. Entonces, los alcaldes, por ejemplo, de frontera tenían problemas muy importantes, como dices tú, en que no habían suficientes albergues, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde los metemos, no? Entonces ahí dijimos, no vayan a hacer campamentos, ¿ok? Esto se le va a convertir en una bomba social. Déjelo fluir e integrarse porque muchas de esas personas tenían contactos en otras zonas, en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, ¿ok? Y permítales trabajar lo más rápido que pueda porque eso va a beneficiar a Colombia, ¿ok? Hubo otra conversación muy importante que es que al principio no se sabía si estas personas que venían de Venezuela se iban a quedar, si estaban de paso, ¿no? Y nosotros que veníamos con la experiencia internacional dijimos, esta gente se va a quedar, ¿ok? Comencemos a planificar para que aquí se van a quedar y vamos a ver cómo podemos sacar el mejor provecho de todas las habilidades que ellos traen, ¿ok? Sea profesional o sea una emprendedora, ¿no? Claro, pero hay que reconocerle al gobierno colombiano y sobre todo al gobierno del presidente Duque de el apoyo irrestricto que dio con todos estos trámites de estatutos temporales para instalarse en Colombia, la misma cedulación, o sea, facilitó que no ha sido así el caso de países más al sur, como Perú y Chile, por ejemplo. No, absolutamente. Yo creo que Colombia es un líder no solo regional, Colombia es un líder global. ¿Ok? El Estatuto de Protección Temporal que se aprobó, como dices tú, en la administración pasada y que apoyamos entre otros cooperantes, digamos, desde el Banco Mundial, para mí ha sido uno de los mayores logros profesionales en poder apoyar el Estatuto de Protección Temporal más innovador que existe en el mundo. Colombia le ofrece a los migrantes venezolanos un estado de protección, digamos, estabilidad durante 10 años. Aquí en Estados Unidos el programa de TPS para venezolanos son 18 meses y tardas 10 sacándote el permiso, ¿no? Entonces, no es lo mismo las decisiones que uno toma como una familia migrante, si tú tienes claridad de que te puedes quedar durante 10 años, ¿ok? De si tú no sabes qué va a pasar en los siguientes 18 meses. Si tú tienes claridad de que te puedes quedar 10 años, tú montas un negocio, inviertes en tu vivienda, ¿no? Inviertes en la calidad de educación de tus hijos, mientras que si no eres como un poquito un paria, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que Colombia se pueda beneficiar de eso, ¿no? Claro. Yo creo que No, no, otros dime. países de la región aprendieron de esa lección. Por supuesto, en cada país hay retos, ¿no? Pero yo creo que en Perú, en Ecuador hay esfuerzos importantes y lo mismo ahora vemos también en otros países de la región como República Dominicana, que ha hecho un esfuerzo muchísimo en recibir a los migrantes venezolanos, en países como Honduras, México y más al norte. Ahora, fíjate una cosa, otro problema es que también, así como se ha ido la gente preparada o la gente trabajadora, también se ha ido el AMPA, porque en Venezuela no hay ya a quien asaltar ni a quien secuestrar, porque los que tienen dinero tienen 5 camionetas de guardaespaldas alrededor de ellos. Entonces, la delincuencia también ha migrado.
injustamente, porque todas las generalizaciones son injustas. Ha habido casos como el de la presidenta encargada de Perú que dice que todos los inmigrantes venezolanos son delincuentes. Y esto es una cosa que lo repiten en Chile. También hubo unos episodios terribles de unos muchachos jóvenes que mataron unos carabineros. Y yo puedo entender la indignación, pero generalizar de eso a que todos los venezolanos son delincuentes es una injusticia. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es una injusticia y además es una narrativa poco informada, ¿no? Que yo creo que vemos en todos los países, no solo con los migrantes venezolanos, sino con los migrantes de donde ven, ¿ok? Lamentablemente, ¿no? A los migrantes nicaragüenses, a los migrantes haitianos, a los migrantes centroamericanos, a los migrantes mexicanos, compartimos yo creo que la misma injusticia, ¿no? A donde sea que vayan, ¿no? Entonces, esa experiencia es una experiencia que cualquier migrante te puede decir, yo sé lo que es eso, ¿no? Eso, digamos, tratamos de trabajar con gobiernos, con asociaciones de sociedad civil para informar narrativas. De hecho, en la gran mayoría de los países, en todos los países donde nosotros trabajamos, las tasas de criminalidad en población migrante son muchísimo menores que la tasa de criminalidad en población local. No estamos diciendo que no exista, pero en promedio es muchísimo menor, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente que migra y que ha pasado trabajo para llegar hasta ahí no quiere meterse en problemas, ¿no? Entonces yo creo que es importante trabajar con gente, por ejemplo, del medio periodístico sobre cómo cubrir la fuente migratoria de una manera que genere narrativas bien informadas, ¿ok? Y positivas y se reduzca un poco la xenofobia. Trabajamos mucho este tema con la Organización Internacional para las Migraciones, monitoreamos estatus de xenofobia en todos los países en los que trabajamos. Eso se dispara en contextos electorales, para sorpresa de nadie, ¿ok? Porque, bueno, siempre es fácil encontrar un culpable extranjero. Vamos a ver a Ron DeSantis, que quiere ser candidato del Partido Republicano, apoyando unas leyes draconianas en contra de los inmigrantes, básicamente los mexicanos, que son los primeros, el primer grupo, porque, bueno, porque son mucho más que los venezolanos, y el segundo son los venezolanos, y después hay guatemaltecos, hondureños, o sea, y eso, que la gente lo vea popular, es terrible. O sea que yo como comunicadora cuenten conmigo, por favor. Me comprometo aquí públicamente de que lo que necesiten en cuanto a políticas migratorias, que se informe, de verdad que estoy súper a la orden para hacerme eco de ello. Y también quisiera preguntarte, Ana Isabel, ya algo más personal. Ya me contaste, bueno, de toda tu historia con Daniel, de que Daniel baila divino. Cuando yo vaya para Washington voy a bailar con Daniel. A bailar, me lo vas a prestar. Mi marido baila divino, así que podemos salir a bailar los cuatro. Este, ¿Cómo te sientes tú con respecto a Venezuela? Yo tengo una amiga que escribió una vez, yo doy clase de escritura creativa, y ella escribió, yo le escribí o sea, la tarea era escribir sobre cómo veían a Venezuela desde lejos. Y ella contó que cuando ella vive en Miami, que cuando llegó uno de estos últimos huracanes, ella tenía un árbol gigantesco en la entrada de su casa, no sé qué árbol era, pero un árbol gigante que a ella le encantaba. Y el huracán arrancó de cuajo ese árbol. Y cuando ella vio el árbol en el piso, se dio cuenta de que las raíces del árbol eran absolutamente superficiales. Y ella pensó que ella era como ese árbol, que estaba allá, que estaba bien, pero que ella no tenía raíces allá. ¿Tú sientes eso? Sí, absolutamente. Es muy difícil integrarse. Yo hago un esfuerzo muy importante con mis hijos para no... Yo vengo de una familia inmigrante, mi abuelo es español y después de vivir 86 años en Venezuela, él decía, me regreso a Valencia. Yo decía, pero ¿cómo que te regresas? Si tienes 86 años aquí, llegaste de niño, ¿no? Y él, yo creo que también es una muestra de eso, ¿no? Él nunca necesariamente se desentendió, ¿no? De eso. Em, entonces, yo hago un esfuerzo muy importante con mis hijos, por ejemplo, para participar en las actividades del 4 de julio, entender la historia americana y el país que nos acoge. Y en todos los países donde yo trabajo, donde voy, lo que compro en vez de souvenir son libros de la historia del país,
para yo poder entender, digamos, y tratar de echar raíces, digamos, raícitas en todas partes, ¿no? Pero es muy difícil porque uno trata de, pues, o sea, nuestros amigos más cercanos son venezolanos, muchos con los que estudiamos en Venezuela, ¿no? Y eso tiene un reto de que te puedes como hacer un mini gueto, ¿no? No integrarnos socialmente, ¿no? Y los ¿Qué niños significa? también tienen, son biculturales, o sea, o ellos son americanos solamente. Los niños son biculturales y nosotros somos bien estrictos con Bien. la utilización del español, tanto escrita como oral, para el más grande que ya escribe. Eh, y yo creo que lo otro que es importante es contarle un poco sobre Venezuela, ¿no? Ellos nunca han ido a Venezuela y bueno, todo lo que escuchan es, digamos, de fotos espectaculares. Para mí Venezuela es eso, es mi familia. O sea, para mí Venezuela es una cosa muy central en mi vida que me ha motivado durante muchísimos años, ¿ok? Y me sigue motivando. Es algo que me genera una inmensa nostalgia,